¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Al presidente López Obrador no le gustan los organismos autónomos y hoy nuevamente criticó a la COFESE, al INAI y al INE y dice que prepara una iniciativa de reforma constitucional para regresar sus tareas a las secretarías de Estado y las tareas electorales al Poder Judicial. ¿Es realmente necesario esta reforma o es un atentado a la democracia, como dice la oposición? Mañana el Pleno de la Cámara de Diputados será jurado de procedencia para avalar o no el juicio de desafuero contra el gobernador del estado de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada. Esta noche retomamos el tema en la mesa. Y el Partido Encuentro Solidario, el PES, que busca su registro en este proceso electoral, fue obligado por el Instituto Nacional Electoral, por el INE, a retirar un spot en el que rechaza la existencia de las familias homo y lesboparentales, pero eso sí, le permitieron mantener uno dirigido contra el aborto. Están limitando la libertad de expresión de este partido, como aduce el PES. ¿Qué pasa con el Estado laico? Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Esta mañana el presidente López Obrador volvió a hablar de los organismos autónomos. Dijo que quienes trabajan ahí en cargos bien pagados no hacen nada, que no trabajan en fin de semana, que no defienden al pueblo y que además son muy costosos. Recordó que prepara una reforma administrativa para que las secretarías de Estado absorban las funciones de estos organismos. Al hablar de uno en particular, del Instituto Nacional Electoral, el presidente nuevamente dijo que es el órgano electoral más costoso del mundo y que no hace valer la democracia. Esta semana, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la suspensión del registro de las candidaturas de Morena en Guerrero y en Michoacán, el presidente consideró la resolución excesiva y hoy dijo que es partidario de que la gente decida y que organismos como el INE pues dejen sin el derecho a participar a los candidatos. A principios de este año, el presidente adelantó que preparaba una reforma para eliminar organismos como el Instituto Federal de Telecomunicación o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este jueves dijo que esa lista también incluye al INE y que sus funciones deberían trasladarse al Poder Judicial. Esto es nuevo porque antes había sugerido que se fuera a la Secretaría de Gobernación. El presidente también señaló que esta será una reforma para que no se tengan dispersos a los organismos autónomos y que se ajusten a la política de austeridad que impulsa su gobierno. Veamos qué opina la mesa de esta noche y hoy, como cada martes y jueves, saludo con mucho gusto a Estefanía Veloz. ¿Cómo estás, Estefanía? Abogada y feminista. Buenas noches, querido Lozano, compañeras, compañeros y compañeras. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Hoy nos acompaña de nueva cuenta Pili Morán, consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Pili? Hola, Gerardo. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Bienvenida. Y se encuentra también con nosotros a Alejandro Hernández Lotzin, presidente del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles del PRI en el estado de Guerrero. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, muy buenas noches. Muy contento de estar aquí participando con todas y todos ustedes. Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Pili. La oposición, sobre todo el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI, entre otros partidos, y también mucha gente de sociedad civil, pues han levantado las cejas y se han manifestado preocupados por esta iniciativa que dice el presidente López Obrador que prepara. Él dice que es una reforma administrativa, hay quien dice que tendría que ser una reforma constitucional, hay quien recordó hoy en redes sociales pues que no puede haber una reforma constitucional 30 días antes de la elección, entonces que a lo mejor el presidente simplemente pues está otra vez manifestando su rechazo a estos organismos. ¿Cómo lo ves? Y en específico lo del INE. Mira, sí, hoy vi que lo comentó en la mañanera y descalificó a muchos órganos autónomos. A mí me parece un despropósito que el presidente pues siga mintiéndonos a todo este tipo metiéndonos a todo este tipo de discusiones, y he llegado a pensar que todo se trata de distractores para mantenernos como ocupados hablando de esos asuntos y no de las promesas incumplidas de su gobierno. Pero bueno, no podemos dejar de opinar sobre los temas que trata diariamente en la mañanera, y considero que hay algo que le ha hecho daño a la humanidad y precisamente son los gobiernos sin contrapesos, las dictaduras que concentran el poder en un solo hombre o en un grupo reducido, ¿no? Pretender la desaparición de los organismos autónomos significará un retroceso en la Constitución del andamiaje institucional democrático que los mexicanos hemos venido construyendo los últimos años, ¿no?
Una de las razones que justamente dieron pie a la conformación de los órganos autónomos fue para limitar la corrupción y las conductas abusivas y los excesos de quienes ostentan pues, los cargos públicos. Todos hemos visto cómo al presidente le incomodan aquellas cosas que se le salen de su control. Nos hemos dado cuenta que siempre busca estar presente en ambientes controlados, la mañanera está controlada con reporteros y preguntas a modo, las giras son cuidadosamente organizadas para generar un ambiente controlado y es así como todo se controla en este gobierno, ¿no? Al escuchar la embestida que hace hoy el presidente contra los organismos autónomos, pues nos damos cuenta de la enorme ignorancia que tiene acerca de su funcionamiento y del trabajo que desempeñan. El presidente no entiende en su mundo, donde él es el único donde tiene palabra, que los órganos autónomos para él son un estorbo, ¿no? Y hoy en la mañanera se la pasó descalificando al INE, al Instituto de Transparencia y Acceso de Información, y así lleva meses descalificando a todos los organismos autónomos. Tal parece que al presidente los órganos autónomos deben estar a su servicio y controlados por él. A ver, Veloso, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Porque puede ser que simplemente sea pues, un punto de vista del presidente y que lo manifieste y pues tiene todo su derecho a manifestar y tiene libertad de expresión para hacerlo. Y otras que en los hechos en efecto atente, dice Pili, pues una dictadura o reacción autoritaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Y yo entiendo que no tendría tintes de dictadura ni de algo autoritario porque no estaríamos hablando de unos organismos autónomos que nunca pertenecieron al Ejecutivo, que nunca formaron parte del Ejecutivo y que se crearon específicamente dentro de su autonomía. Yo creo que hay que entender que a partir de 1966 todas las facultades que hoy tienen los organismos autónomos formaban parte del Ejecutivo, eran órganos desconcentrados en su mayoría y después, bueno, ya son previstos en la Constitución dentro de todas estas facultades que tienen. Sin embargo, hay algo que creo que el presidente dice, quizá no de manera tan transparente, pero así lo dice, no son homogéneas sus funciones y parte de lo que decía hoy en la mañana era eso, no son homogéneas sus funciones, en realidad no están delimitadas las funciones de cada uno específicamente, pueden variar entre uno y otro, tienen unos esquemas de transparencia dispares e incluso dentro de esta autonomía en la que están dispuestos a ampararse para seguir recibiendo estos sueldos, a pesar de que ya muchas personas dentro de este esquema burocrático en otras instituciones están dispuestos a pues someterse, bueno, no, entender que hay que caminar hacia la austeridad republicana que el presidente ha puesto sobre la mesa. En ese sentido, tiene razón el presidente en lo que cuestiona. ¿Por qué estamos dejando que esos organismos autónomos se vayan a coser aparte si son parte del presupuesto, si durante mucho tiempo fueron parte del Ejecutivo y tienen funciones opacas de cierta medida? La discusión es interesante y creo que no es el presidente el primero en ponerlo sobre la mesa. Christopher Ballinas, que es un académico muy reconocido, tiene años escribiendo sobre la autonomía, tiene años advirtiendo sobre los peligros de la autonomía y sobre lo poco democrático que son estos organismos, porque no representan la voluntad popular y no representan pues el proyecto de gobierno por el que se votó. A mí lo que me parecería complicado, y creo que más allá de plantear claroscuros en este sentido y desgarrarse las vestiduras por los organismos autónomos, es buscar una figura que no lo regrese particularmente a donde estaba en el 1996, pero que no esté encaminado a darle esta autonomía en la que no sabemos hacia dónde va a parar, que solamente nos va a dejar entonces con un gobierno de técnicos lleno de instituciones autónomas, sino encontrar un lugar en medio, y creo que eso implica un grado muy técnico de análisis sobre estos organismos, pero sí está muy difícil porque no se puede cuestionar nada de esto, porque entonces ya se está atentando con la democracia. Yo creo que habría que ser más puntuales en la discusión que vamos a dar al respecto. Ha habido gente, Alejandro, que dice, bueno, el presidente López Obrador siempre cuestiona, tiene una larga trayectoria de cuestionar las instituciones, incluso decir al diablo las instituciones, pero al final siempre acaba respetándolas. Pero esa narrativa para muchos personajes en la oposición y en la sociedad civil, pues sí representa, digamos, una confrontación abierta entre el presidente y estos organismos. Hay quien dice, tiene razón en algunas cosas, ¿no? En efecto, es muy caro el INE. En efecto, hay que revisar esto. En efecto, algunos de estos organismos autónomos sí podrían regresar a secretarías, pero el INE sí se cuece aparte. Digamos que el INE sí, hay quien dice la autonomía del INE hay que defenderla. ¿Tú cómo lo ves y cómo lo ven en el PRI? Lo que pasa que yo creo que
independientemente de que solo sea un discurso del presidente o de que sea algo que se vaya a llevar a la práctica como una reforma, yo creo que tiene que ver algo muy contrario a lo que hizo Juárez hace ya muchos años, de quitarle todas estas facultades que tenía la Iglesia y regresárselas al Estado. Hoy tal parece que el presidente, quien se proclama abiertamente juarista, pretende nuevamente quitarle esas facultades a estos organismos autónomos y regresarlas en esta parte al Estado, a esa concentración de poder. Recordemos que estos organismos autónomos que comienzan a formarse en los últimos 30 años nacen por dos cuestiones fundamentales: la desconfianza del ciudadano en el Estado, sobre todo en estos temas para organizar las elecciones, y la captura que se tenía por parte del Estado de estas funciones. Pretender con un argumento de ahorro, de austericidio de estos organismos autónomos, reformarlos para nuevamente regresarlos al poder del Estado, nos llevaría a cuestiones completamente de inquisición de autonomía del poder, que lejos de ayudar y darle certeza a la ciudadanía de lo que estos organismos autónomos pueden hacer y son vigilantes de sus funciones, estarían nuevamente regresando a esta concentración de una visión. En el PRI, claro que nos ha costado mucho trabajo en los últimos años comprender y crear esta parte de que la democracia mexicana necesita estos pesos y contrapesos que permitan el nacimiento de estos organismos autónomos. Esta reforma quizás sí es necesaria, un análisis perfectamente del funcionamiento de cada uno de estos organismos, porque como lo han mencionado aquí mis compañeras, las facultades que cada uno tiene son distintas, pero ¿por qué hablar de regresar y no por qué no hablar de reformar solamente a partir de hacerlos menos onerosos, a partir de hacerlos más democráticos, pero con la premisa fundamental, general, sí, que sigan autónomos, básicamente, que sigan siendo este contrapeso, que lo que hemos visto es lo que le causa incomodidad al presidente López Obrador, y que cada que arremete contra estos organismos es porque viene una acción que no encaja de acuerdo a sus intereses. Lo que vimos hoy en la mañanera contra el Instituto Nacional Electoral y contra el Tribunal Electoral de la Federación viene por las disposiciones que se dieron de la cancelación de las candidaturas propiamente. Esa amenaza, esa narrativa con la que el presidente embate constantemente a los organismos autónomos, lleva a otro espacio, la división y polarización que tenemos en México, Genaro. A ver, división y polarización que tenemos en México, dice Alejandro, tocayo Alejandro Encinas. ¿Cómo lo ves tú? Porque en efecto, pues sí está generando, digamos, todo este tipo de preocupación, porque sí hay gente que está muy preocupada con la narrativa del presidente desde la mañanera, en específico por el INE, insisto. Los otros organismos, el IFETEL, el INAI, la COFESE y demás, pues han salido sus titulares o sus ex titulares a defender también la autonomía de esos organismos. Pero sobre el INE, digamos, más allá, dos personajes, Lorenzo Córdoba y Murayama, que son como, digamos, los malos de la película de acuerdo al partido en el poder. Pues yo creo que habría que hacer una diferenciación. Esto de hablar órganos autónomos como si fueran un bloque homogéneo dista mucho de la realidad. Al contrario, tienen desempeños y funcionamientos y grados de desarrollo muy distintos. Yo hablaría de que hay autonomías intocables. Desde luego, la Secretaría de Gobernación ya no puede volver a organizar las elecciones en el país. Ahí tiene que haber un órgano con plena autonomía constitucional. No se puede generar política monetaria o inflacionaria si no tienes un banco autónomo, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o el levantamiento de estadísticas. Pero también hay que decir que esto también es parte de, digamos, este abuso y esta proliferación reciente de órganos autónomos también es parte de una simulación. Basta decir que Enrique Peña Nieto creó el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, es casi imposible pronunciar el nombre de esta persona y la palabra anticorrupción en la misma frase. Bueno, pero no fue realmente Peña Nieto, ¿no? Fue sociedad civil en ese sexenio. Fue producto de la presión de sociedad civil, pero Peña Nieto lo creó, y yo creo que ahí se honra mucho esta frase de si quieres no resolver un problema, crea una comisión, y creo que esto se volvió mucho ese reflejo, ¿no? Si no quieres resolver un problema, crea un órgano autónomo. Y también es parte de la forma política, la forma de hacer política del PRI,
que cooptaba y repartía cargos, consultorías, foros, presupuestos públicos, lo cual culminó, digamos, en distintos feudos capturados por camarillas académicas, intelectuales y de técnicos, pues que estaban muy apaciguados, ¿no? Durante el PRI, estos órganos autónomos, pues no eran autónomos realmente del gobierno, sino más bien estaban bastante apaciguados con altos presupuestos, era una burocracia dorada. Entonces habría que ver caso por caso, pero hay algunos que sí pueden claramente ser asimilados por la Administración Pública Federal, COFESE por la Secretaría de Economía, por poner un ejemplo. Hagamos y sigamos con este debate porque evidentemente va a seguir dando de qué hablar. Pili, levanta la mano antes del corte. Entonces, adelante, Pili, último comentario. Te pido brevedad porque tenemos que hacer una pausa. Sí, nada más rápido. Yo vi una molestia del presidente de que vuelve a retomar este tema de los organismos autónomos por el tema del INE, de que no se le aprobaron las candidaturas de Salgado Macedonio y Morón, porque justamente lo hace después, cuando el INE solo aplicó las sanciones que él mismo impulsó antes del 2018. Entonces, creo que es una molestia, esperemos, vamos viendo cómo se va desenvolviendo este tema. Sí, y recuperemos el tema si es que acaso en efecto presentan o no alguna reforma, si es administrativa, si es constitucional o como sea. Evidentemente en las próximas semanas estaremos discutiendo más este tema. Hacemos una pausa. Al regresar en la Cámara de Diputados se alista ya la votación para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas. Si se aprueba, aún restará el proceso del Congreso del Estado, el Estado de Tamaulipas. Otros posibles desafueros fueron aplazados por las y los legisladores de Morena y por sus aliados. Veremos qué opinan nuestros panelistas cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.